Los reyes de Israel. Después de que se divide el reino, el hijo del rey Salomón, él se quedó a cargo del reino del sur de Judá, Roboam. Pero los que conspiraron contra Judá y los que se dividieron, que fueron 12 tribus, se quedaron a cargo del rebelde Jeroboam número 1. El reino se divide, la sede del reino de Judá se establece en Jerusalén, en la casa de Sión, como David, como los profetas lo anunciaban. Y la sede del reino del norte de Israel se establece en este lugar que mencionamos aquí, que se le conoce como la ciudad de Tirsa. Posteriormente Tirsa se cambia la sede y hoy estudiaremos por qué cambió de nombre. Ya estudiamos el primer rey del reino dividido o del Israel dividido, que fue el rey Jeroboam I. Él gobernó del año 930 después de Salomón al año 909. Posteriormente viene otro rey que traiciona a Jeroboam y es el rey Nadab. Del año 909 al 908 fue muy poco el tiempo que él estuvo frente al reino de Israel. Y después viene otro rey, el tercer rey del reino dividido, que fue el rey Basa, del que estábamos estudiando aquí en primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 1 al 6. Este rey que traiciona también a Nadab, del año 908 al año 986. Perdón, del año 908 al año 886. Muchos años estuvo Baasa al frente del reino del norte. Pero nos damos cuenta cómo este hombre, Baasa, no reconoció que fue Dios el que lo puso al frente del pueblo. Y a través del profeta Jehú, Dios le llama la atención a Baasa, pero él no tomó en cuenta la palabra de Dios, ignoró a Dios. Eso se le llama desobediencia, rebeldía. Uno de los atributos y de los grandes atributos de Dios es el amor. Pero también uno de los atributos de Dios es la ira. Y al ver la desobediencia, Jehová de este rey Baasa, y que él desconoció a Jehová, le recuerda nuevamente a través del profeta Jehú. Y ordena Jehová a Jehú que le dijera a Baasa que fue él, que fue Dios el que lo levantó del polvo. O sea, fue Dios el que lo nombró, él no era nada, era insignificante, pero Dios de ahí lo tomó para ponerlo como rey. Te puse como el principal, como el príncipe sobre mi pueblo. Vean por qué aquí Jehová, hermanos, marca esta frase, mi pueblo, porque los reyes se querían enseñorear de la nación. Los reyes, en lugar de guiar al pueblo a buscar a Dios, lo apartaron de Dios. Les enseñaron a honrar ídolos, a fornicar. Recordando Jehová y diciéndole a este rey Baasa, tú no eres el dueño del pueblo, yo soy el dueño del pueblo y tú tienes que guiarlo a mis mandamientos. Y has andado en el camino de Jeroboam. Ya vimos que Jeroboam fue el primer rey del reino dividido, que también vino Nadab, también hizo lo malo. Baasa ahora hace lo mismo, hace pecado delante de Dios. Dice, y has hecho pecar a mi pueblo, a Israel, provocándome a ira con tus pecados. Hoy la gente piensa que como Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, es un Dios de amor,
Muchos piensan que porque Dios es amor, ellos pueden pecar y hacer lo que ellos quieran, desobedeciendo a Dios, apartándose de sus mandamientos, vivir en rebeldía. Y muchos dicen, además Dios es bueno, Dios me va a perdonar. De hecho, ahí hay una frase que inventó Mahatma Gandhi. Yo creo que todos conocen esa frase. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa frase mucho tiempo la acuñaron los cristianos, pero no, hermanos, esa frase no es de un cristiano, ni es de la Biblia. Dios no ama al pecador. Vean aquí cómo dice que los pecados de Baasa, ¿qué le provocaron a Jehová? Ira. Me provocaste. Y qué terrible es provocar a un Dios vivo, a un Dios que es fuego consumidor, que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y esto nos enseña, la vida de estos reyes debería de ser una instrucción para los nuevos reyes que vinieron después de Israel, pero también esta es una enseñanza para la iglesia de Cristo. Qué importante, hermanos, es de que podamos entender y ver cómo aquí, vean, Dios destruyó a Jeroboam, Dios destruyó a los reyes, a sus descendientes, por los pecados que Jeroboam cometió. Y vean cómo Nadab y cómo Baasa repitió los mismos errores. Si Dios ya había castigado a Jeroboam, ¿por qué no aprender de eso? A veces ha pasado con nosotros lo mismo. Hemos dicho que el juicio es para la gente inconversa, pero la disciplina es para los hijos de Dios. Pero a veces cometemos errores, ofendemos al Señor. Esto no nos hace perder la salvación, pero sí nos hace perder esa comunión con Dios, y también se le da derecho al enemigo de operar en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, cuando cometemos alguna falta delante de nuestro Dios. Pero esos errores que cometimos en el pasado y que no nos fue muy bien, el Señor nos guardó de accidentes, pero porque era el Señor corrigiéndonos, nos libró de enfermedad. Pero eso que vivimos en el pasado, hermanos, que no hicimos lo correcto delante de Dios y que hubo una consecuencia no muy agradable, eso nos tiene que enseñar a aprender ahora en nuestro presente, para que de hoy en adelante y también en el futuro no cometamos esos errores que nos trajeron ruina. Y este era el propósito, hermanos. Dios castigó a Jeroboam, a Nadab, para que Baasa o los reyes que vendrían posteriormente, ellos aprendieran que esos pecados que ellos cometieron solamente provocaron la ira de Dios. A Dios le molesta el pecado del hombre. Por eso el profeta Isaías, cuando le habló a Judá, sabemos que cada profeta le habló tanto al reino del sur, Judá. Algunos profetas, su mensaje fue para el reino del norte, para Israel. En este caso, el profeta Isaías, toda la profecía de Isaías fue para Judá, para la casa de Sión. ¿Y saben cuál fue el mensaje general de Isaías para el pueblo de Judá? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, o si fueren negros como la grana, vuélvanse a Jehová. Venid luego y estemos a cuentas con Jehová, porque esos pecados solamente provocan el enojo de Dios, pero el arrepentimiento mueve la misericordia de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que confiesa sus pecados, los admite, los reconoce y se aparta de esos pecados, alcanza la misericordia de Dios. Dios nos ve con agrado, Dios nos ve con misericordia. Y vean cómo hubo una consecuencia, hermanos, de esa desobediencia. Primero provocó la ira de Dios. Y verso 3, primer libro de Reyes 16:3, he aquí yo borraré la posteridad de Baasa. Dios ya había prometido bendecir a su descendencia. Ya estaba la lista de aquellos que iban a suceder a este rey.
pero que Dios los borró, los eliminó de sus planes, de sus proyectos. Y no queremos que Dios haga eso, ni con nosotros, ni con nuestros hijos, ni con la descendencia de nuestros hijos. Que Dios diga, pues el abuelo sí me sirvió a mí, me buscó, él entregó su vida, entregó su ministerio, su servicio para mí, pero ¿dónde están sus hijos? Los voy a borrar del mapa. Eso es lo que hizo Jehová con la descendencia de este rey. Pero sabemos que cuando hubieron hombres, esos héroes del Antiguo Testamento, que honraron a Dios, que obedecieron a Dios, y ellos guiaron a sus hijos a buscar a Dios, les instruyeron en el buen camino, así como Dios bendijo a los abuelos, también bendijo a los padres, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Porque dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran. Dios bendice a aquellos que buscan al Señor. Dios nunca va a avergonzar a aquellos que confían en Jehová. Dijo Jehová de los ejércitos: el que confía en mí jamás será avergonzado. Dale la gloria al Rey. Bendito sea su santo nombre. Y hubo una maldición sobre este rey, y no solo sobre él, su descendencia recibió esa maldición. Muchos no creen en maldiciones ancestrales, pero las maldiciones ancestrales son reales, porque son pecados de nuestros antepasados que nunca conocieron a Dios, pero que ofendieron a Dios. ¿Quién pidió perdón por ellos? Ellos nunca pidieron perdón. Ellos nunca pidieron perdón por sus pecados, porque no sabían, y si sabían no quisieron, y eso le permitió entrada al enemigo operar. Por eso tanto el el profeta Daniel, como Nehemías, como Esdras, ellos cuando oraban y pedían perdón por todo el pueblo, en su oración no solamente estaba por ellos. Decía Daniel: si vuestros padres o nosotros te hemos ofendido, le decían a Jehová, nos humillamos delante de ti y pedimos perdón por los pecados de nuestros padres y por nuestros pecados. Y Dios tenía misericordia, y Dios quitaba todo derecho que el enemigo quisiera usar sobre su vida y sobre su descendencia. Pero Baasa no se arrepintió. De hecho dice que se apartó de Dios y hubo maldición. Y se acabó su vida, su tiempo. Versículo 6: y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Tirsa es el norte de Jerusalén, cerca de Samaria, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Vean, Dios le quita el reino a Baasa, que fue el tercer rey. Ya vimos el rey Jeroboam, el rey Nadab, el rey Baasa, y el cuarto rey del reino dividido es Ela. Pero también la vida de este hombre fue muy triste. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa. Vean cómo había una maldición ya que Dios dijo a través de Jehú, el profeta. Y aunque Ela llegó al poder, que era hijo de Baasa, pero ya había una sentencia sobre ellos. Ellos no iban a prosperar. Y Jesús también así enseña hoy a la gente: separados de mí nada podéis hacer. Pero hoy la gente no quiere nada de Dios. Dice: yo no quiero saber de religión, a mí ni me hables de la Biblia. Separados de Dios nada podéis hacer. Hay una maldición sobre ellos. La única forma de ser librados de esa condenación, la única forma de ser librados del fuego eterno, del castigo eterno, de la ira que viene sobre la tierra, de la ira de Dios, la única forma, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están hoy en Cristo Jesús. Es necesario estar en Cristo. Es necesario entregar nuestra vida,
Decirle: Señor, yo soy pecador, te pido perdón, pero hoy entrego mi alma a Cristo Jesús. Jesús es mi Señor. Reconozco, acepto, confieso que Jesús es mi Señor, que es mi Salvador, que Él pagó por mis pecados. Y ahora soy yo justificado, no por mis obras, sino yo soy justificado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Dice: motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocaron a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Vean, este hombre, el cuarto rey, él gobernó del año 886 al año 885. Únicamente él reinó sobre Israel dividido 2 años. Y en el año 26, vean, hay que tomar estas fechas porque es muy importante para un orden cronológico. En el año 26 de Asa. ¿Quién era Asa? Era el rey de Judá. No estamos tocando los reyes de Judá. Cuando iniciemos la serie de los reyes de Judá, hablaremos de todos los reyes, que también fueron casi 20 reyes. Pero justo en el año 26 de Asa, que era el rey de Judá, comenzó a reinar Ela. Vean, en el año 26, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y no se menciona las obras que hizo Ela, pero lo que sí se menciona es de que su general, su comandante del ejército de Israel, se levantó contra Ela, porque ya había una maldición y porque ellos no pidieron perdón a Dios y no se arrepintieron de sus pecados. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa bebiendo, vean, y embriagado en casa de Arsa su mayordomo, o en Tirsa. ¿Cuál era la función del rey, hermanos? Primero, reconocer que Dios lo había colocado ahí. Número 2, enseñarle al pueblo la ley, honrar a Dios. Esa era la función del rey. Que se hiciera oración, estudio de la palabra, alabanza para Dios. Eso es lo que tenía que hacer el rey. Buscar, él tenía la autoridad, él tenía la potestad para llamar a los sacerdotes, para llevar al arrepentimiento al pueblo. Pero ¿saben qué estaba haciendo el rey? Bebiendo y embriagándose. Estaba perdido. Cuando había una guerra, había una lucha, y había alguien que estaba ya conspirando en contra de él. Conspirar es hacer un plan, unirse con varias personas para derrocar a esa persona. Esa es la conspiración. Y ya había alguien que estaba conspirando. Hay una guerra. Y en el mundo espiritual, hermanos, en la vida del cristiano, estamos también enfrentando esa misma guerra espiritual. Hay una lucha que tenemos que enfrentar. Pablo dijo que nuestra guerra espiritual, nuestra lucha, no es contra nuestros semejantes. Detrás de esos semejantes que a veces hay conflictos, hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad o legiones, demonios o espíritus. Hay una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que estar alertas, velad, orar, para que no entréis en tentación. Tener esa alerta, despierta, estar siempre pendientes de la guerra espiritual, porque hay alguien que está conspirando en contra de nosotros. Alguien que quiere destruirnos. ¿Y cómo nos destruye el enemigo? A veces enviando desaliento. ¿Qué más hace el enemigo, hermanos? Desánimo, enfermedad. A veces no son enfermedades físicas. Lo que estamos pasando no es una enfermedad por el calor o por el frío, no es una enfermedad satánica o una enfermedad por demonios, o que enviaron los brujos, los hechiceros, los santeros, los satanistas.
que quieren destruir a la iglesia del Señor. Porque para ellos una iglesia que está orando, una iglesia que está aprendiendo de la sana doctrina, para ellos es un peligro inminente. Por eso ellos buscan destruir congregaciones. Cuando ven a la congregación que no ora, que está bien tranquila, primero meten división, pleito, pelea, para que esa iglesia se acabe. Y cuando ya se acaba esa iglesia, ya no hay quien ore, ellos ya ni les interesa. Pero hay iglesias donde se busca al Señor, donde está la oración. A veces hay más ataque, a veces hay más conspiración, pero también hay más victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor está con su pueblo? El Señor está ahí con aquellos que le buscan, con aquellos que buscan su presencia. Ahí está el Señor. Pero vean este rey, Ela, el hijo de Baasa, estaba perdido. ¿Y qué es lo que hace? Y vino Zimri, su comandante o el general del ejército, parte del ejército, porque había otro jefe, y viene e hirió a Ela y lo mató. En el año 27, vean, de Asa. ¿En cuándo ocupó el puesto? En el 26. Y murió en el 27. O sea, él cumplió 2 años. Rey de Judá, y reinó en su lugar. Entonces, ¿quién es el rey número 5 de Israel? Zimri. Jeroboam primero, Nadab, Baasa, Ela y Zimri. Y todos dijéramos, pues Zimri va a ser un gran rey. Y luego que llegó a reinar, dice, y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Y así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Vean cómo este rey fue usado por Dios para ejecutar esa sentencia que había. Y también nosotros, hermanos, cuando estábamos en Cristo, también había una sentencia de muerte. Dijo Pablo en Efesios 2:1, estábamos sentenciados por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos física, espiritual y eternamente, sentenciados a la muerte. Pero alguien revirtió esa sentencia. Esa acta que había en contra de nosotros, de nuestros delitos, esa acta alguien la destruyó en la cruz del Calvario. Y esa sentencia de muerte ahora se ha convertido en una promesa de bendición, de vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Jesús, cuando muera, resucitará. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante rendir nuestra vida a Jesús, entregar nuestra vida a Jesús. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa tendrá salvación y vida eterna. Gloria al Señor para siempre. Qué bendición, hermanos, tenemos. Porque había una sentencia de muerte contra ti, contra tu familia, contra tu casa, contra tu descendencia. Pero ahora en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Dale la gloria al Rey, a Jesús, que ha cambiado esa sentencia de muerte por vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 13, porque todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, son los cuales ellos pecaron y hicieron pecar a Israel. Vean, hermanos, esta sentencia que vino sobre ellos, provocar a Dios y que viniera maldición, que viniera muerte sobre ellos, no fue que Dios quiso hacerles daño. No, Dios los llamó al arrepentimiento. Dios los corrigió a través de los profetas. Los reyes eran autoridad, pero también Dios colocó a los profetas, a los sacerdotes. Dios le envió al profeta Jehú para que se arrepintieran, pero ellos pecaron e hicieron lo malo, y no solo ellos, sino también contaminaron al pueblo y provocaron a Dios
a enojo con sus vanidades. Dice, los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Este libro, hermanos, de primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, nos hablan de todos los reyes de Israel, tanto los de Judá como los de Israel. Y en el primero y segundo libro de Crónicas también se aborda algunos episodios de los reyes. Todo el primer libro de Crónicas únicamente se refiere a la historia del rey David. Pero el segundo libro de Crónicas hay algunos episodios de estos reyes. Es una especie de repetición. Por eso se menciona aquí que en el libro de las Crónicas. Y en el año 27, vean, de Asa, volvemos a mencionar esta fecha, que era el rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Zimri, el que derrocó a Ela, que lo mató porque estaba ebrio, estaba borracho, y reinó 7 días. Vean cuántos días nada más reinó. Tanto que le costó, creo que le costó más vencer a Ela. Y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército del campo de batalla. Primero este hombre, Zimri, hermanos, conspira en contra de su antecesor de Ela. ¿Y conspirar qué significa? Pues puso en contra a todo el pueblo. Pero ese mismo pueblo que le ayudó a vencer a Ela, ese mismo pueblo se levantó ahora contra él. Vean cuando no son los planes de Dios. Cuando queremos hacer las cosas no justamente, no honradamente, con trampa, con traición, con mentira, con tranza o de muchas maneras, de manera ilegal, eso nunca va a funcionar. Por eso el apóstol Pablo decía que todo nuestro ser, que es espíritu, nuestra alma, la parte inmaterial, y nuestro cuerpo, la parte material, sea irreprensible delante de Dios. Que vivamos en honradez, en honestidad, en integridad delante del Señor. A veces cuesta más, hermanos, obtener las bendiciones de una manera legal. A veces tardamos más, pero esa bendición permanece para siempre. Esa bendición de Dios es la que trae riqueza. Porque a veces riquezas mal habidas se pierden, desaparecen, se van. Pero las riquezas que vienen de parte de Dios, esas no te añaden tristeza, ellas te añaden bendición, porque es la bendición de Jehová la que trae a ti esa prosperidad. Es la bendición de Jehová. Y vean cómo este hombre, Zimri, que traicionó a Ela, que era el rey, ahora lo traicionan a él. Ese pueblo lo traiciona a él. Él se dio cuenta que el pueblo se dio cuenta que estaba conspirando, y esa fue la idea que ellos les dio, y ahora conspiraron en contra de él. ¿Y saben a quién nombraron? Que es al sexto rey de Israel, a Omri. Y este hombre, Omri, él reinó desde el año 885 al 874. También él era el general del ejército. El mismo puesto que tenía Zimri y que le ayudó para derrocar al rey Ela, ahora también Omri, que era general del ejército, viene y destruye al rey. Dice el versículo 17: y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. ¿Por qué menciona aquí que sitiaron ese lugar? ¿Dónde es donde se refugió Zimri? ¿Dónde construyó su palacio? Ahí en Tirsa. Entonces ya venía todo el pueblo contra él. Ya venía el ataque, no había quien lo ayudara. Él no podía clamarle a Jehová porque él nunca honró a Jehová.
No pudo pedirle ayuda a Dios. Si Dios lo colocó a él y si él hubiese vivido en santidad, en el momento que él estaba en este peligro, él le clama al Señor, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿quién es el único? ¿Quién es al único que responde? Dios. Aquellos que son sus hijos. Por eso la oración dice: Padre nuestro. Pero este Zimri no era un hijo de Dios. Dios lo usó para sus planes y propósitos, pero él no se alineó a la voluntad del Señor. Entonces, cuando ya estaba sitiado, estaba rodeado, vean, más viendo Zimri tomada la ciudad, ya era imposible. Ya Omri, con toda la ciudad y con el ejército, él ya había tomado la ciudad. Él ya estaba en desventaja. ¿Qué es lo que hace? Vean, se escondió en el palacio. Se escondió en la casa real. Y le prendió fuego. Y ahí él murió. También se suicidó. No había forma de vencer, no había forma de ganar esa batalla. Dijo Pablo que mayor es el que está con nosotros que está en el mundo. Estar del lado de Dios, la batalla está garantizada, pero estar en contra de Dios, la derrota está igual garantizada. ¿De qué lado estamos hoy? Por eso Juan le decía a la primera iglesia, la iglesia primitiva: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso Job dijo: amístate mejor con Dios, hazte amigo de Dios. Y si tú te haces amigo de Dios, todo te vendrá bien. Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. La aflicción que el enemigo, la aflicción que el diablo quiera enviar a tu casa, Dios alejará esa aflicción, porque está la bendición de Dios. La bendición de Dios está en la casa de sus hijos. La bendición de Jehová habita. Dice que el ángel de Jehová habita sobre aquellos que le temen y él los defiende. Y aquí está el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Aquí hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Ahora somos hijos de Dios. Y si en esta mañana, en esta tarde, alguien nos escucha que aún no es hijo de Dios, hoy conviértete en un hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12, Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La gente del mundo le ora a Dios, pero Dios no los escucha, porque ellos son creación de Dios, pero no se han convertido en hijos de Dios. Ellos son una creación antigua. Pero ahora los cristianos somos una creación nueva. El que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Ahora somos una nueva creación. Ahora somos hijos de Dios. Dale la gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y así es como terminó este rey, el rey número 5 de Israel, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Vean, igual lo mismo, lo que hizo Ela, lo que hizo Nadab, Basa, Jeroboam, también lo hace Zimri. Y la conspiración que hizo, dice, también está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Y entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. Ya se había dividido todas las 12 tribus, se habían dividido en 2 tribus y 10, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero ahora el reino de Israel también se estaba dividiendo. Y esto sucede normal. Cuando una persona está en rebeldía, lo demuestra porque no se somete a la autoridad y al final termina yéndose. Y se va y piensa que él puede hacer algo más. No, pero allá también se le dividen. Y así se continúa esa lista de división, porque es el diablo operando. Porque alguien que está en rebeldía, en rebelión, ya le permitió operar al enemigo y él va a traer destrucción. Se dividió en 2 partes Israel. Dice, la mitad del pueblo seguía a Tibni, es el otro general.
el hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri, y ahora había un conflicto dentro del mismo Israel. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue el rey. Y aquí encontramos, hermanos, al sexto rey de Israel, a Omri. Jeroboam primero, Nadab, Basa, Ela, Zimri y Omri. Parecen trabalenguas. Si pensaban poner o usar estos nombres para sus hijos, no son muy recomendables, porque son reyes que hicieron lo malo, tuvieron la oportunidad de honrar a Dios y Dios los hubiera prosperado, como lo hizo con Saúl, como lo hizo con David, como lo hizo con Salomón. Pero ellos se apartaron de Dios voluntariamente. No aprendieron de los errores de sus padres, no aprendieron del castigo de sus padres. Ellos siguieron el mismo camino. Y hoy el mensaje, hermanos, es de que todos aquellos errores que cometimos en el pasado no volvamos a repetirlos, porque hay una consecuencia. Aprender. De hecho, hay un punto en la consejería matrimonial, cuando se asesora a los nuevos matrimonios, pero hay un punto donde todo lo bueno que tú aprendiste de tus padres, esas virtudes, esas cualidades, si tú veías que tu papá era muy amoroso con tu mamá, o era muy atento, que sabía reconocer, era agradecido, todos esos puntos que se aprendieron de los padres, ahora en los nuevos matrimonios se tienen que imitar esas buenas virtudes, esas buenas cualidades. Pero no sucedió con el reino de Israel. Ellos imitaron solamente lo malo. Pero cuando veamos a los reyes de Judá, nos vamos a dar cuenta cómo hubo reyes que, aunque sus padres fueron malos, ellos hicieron lo bueno delante de Dios. Había niños, jovencitos, adolescentes que Dios los puso en el poder, y aunque estaban en contra de todo el pueblo, dieron la orden de derribar los altares de Baal. Está el niño Joás. Él dio la orden de derribar esos, aunque su madre había mandado a construir esos altares. El hijo se rebeló aún contra su madre y le dijo: no, esos altares no. Aquí únicamente vamos a adorar a Jehová de los ejércitos. Porque podemos, hermanos, hacer lo bueno. Dice: y en el año 31 de Asa, vean cómo va la secuencia. Vimos que Ela fue en el año 26, Zimri en el año 27, y ahora en el año 31 de Asa fue Omri el rey. ¿Ya se dieron cuenta que hay un espacio de 4 años? Del 27 al 31, porque es el tiempo que estuvieron en conflicto, en batalla. Omri tuvo que enfrentar también guerras, también desafíos, para poder conquistar ese puesto, para obtener ese lugar. Y en la vida espiritual también sucede lo mismo, que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y la armadura no solamente es colocarnos algo simbólico, no, la armadura es algo práctico. Vivir el evangelio, vivir en santidad, caminar en la palabra del Señor. Colocarnos el escudo de la fe significa ejercer nuestra fe en Cristo, demostrar nuestra fe. Es una batalla para poder vencer. Dice Pablo que después de colocarnos la armadura de Dios, debemos de permanecer firmes en Cristo, perseverar en Cristo. Cuando el enemigo quiere conspirar en contra de nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar que el Hijo de Dios no esté firme, porque el diablo sabe que alguien que está firme es difícil tirarlo. Entonces va a atentar contra su firmeza, contra su perseverancia. Lo va a tomar distraído para que ahí pueda atacarlo. Y qué bonito es cuando se predica ese mensaje a medias, cuando dices: no, ya el Señor venció, ya el diablo está derrotado, ya el diablo no nos puede tocar a nosotros.
Esa es una verdad a medias. No, ¿a quién no puede tocar el enemigo? Al que está en santidad. Pero si alguien que no vive en santidad, en obediencia y se quiere creer esa verdad, nunca va a ver que se cumpla esa promesa en su vida, porque Santiago dijo lo contrario. Santiago dijo: someteos a Dios. No dijo que todos iban a lograr vencer al enemigo, no, los que se someten a Dios, los que viven bajo la autoridad del Señor, bajo la obediencia de su palabra, y después resistan al diablo, porque el enemigo va a estar ahí atacando. Él va a querer traer desaliento, desánimo. Dice: resistir al diablo y entonces huirá de nosotros. Cuando el Hijo de Dios está firme, resiste. Porque a veces en la batalla, en la prueba, en el ataque que envía Satanás, muchos se desalientan, muchos se desaniman y dicen: no, ya no voy a orar porque Dios ya no me escucha. O tal vez soy muy malo y no tiene caso que yo le pida al Señor porque no me va a escuchar. Entonces su oración, que iba a ser de perseverancia, ya es de intermitencia. Ya es intermitente, ya no es perseverante. Y tenemos que estar orando continuamente, siempre, porque el conspirador, el enemigo, está buscando por dónde atacarnos. Pero si estamos firmes en el Señor, dice: vamos a ser vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. Dice: habiendo acabado todo, Pablo, dice el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, habiendo acabado la batalla, la lucha, la guerra espiritual, ¿qué dice? Estar firmes. No dice: no te confíes, no, hay que estar firmes. Y en el año 30 conquista Omri, dice, uno de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó, ¿cuántos años? 12 años en Tirsa, porque es ahí donde Jeroboam, en esa ciudad de Tirsa, construyeron su palacio. Pero ¿qué sucedió con el palacio? Ya vimos que Zimri, al verse rodeado, él quemó ese palacio, ya no había palacio. Entonces, por eso dice que reinó en ese lugar y se construye. Vean el versículo 24: y Omri, el sexto rey, compró Semer. Apréndanse esta palabra. Cuando veamos de dónde viene Samaria, de ahí viene esta palabra. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Y ahí en Samaria, este Omri edificó en el monte, edificó una ciudad, ahí edificó su palacio y nombró, o el nombre de la ciudad que edificó, la llamó Samaria de Semer, que fue dueño de aquel monte. Él es el que construyó. Jeroboam estableció en su palacio, pero ahora el sucesor de Zimri, Omri, él viene y él es el que construye el palacio en Samaria. Es la primera vez que se menciona un palacio o la sede del reino del norte en Samaria. Pero como era una costumbre, versículo 25: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor. Vean, nada más de escuchar hasta el estómago duele. E hizo lo peor, peor que todo. Si Jeroboam fue malvado, si Nadab, Basa, Ela, Zimri fueron prevaricadores, este hombre fue de lo peor. Y todavía vienen otros más terribles. Dice: hicieron lo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová. Vean cómo el pecado provoca ira a Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Versículo 28, por último: y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar suyo. ¿Quién? Acab, que después sabremos quién fue
el rey Acab. La misericordia de Dios, hermanos, es grande. Aquí vimos cómo se manifestó la justicia, pero con aquellos Dios les dio la oportunidad, pero no aprovecharon la oportunidad y no vieron la bendición de Dios, vieron solamente que vino maldición sobre ellos. Pero la palabra del Señor nos dice que hoy Dios está dando una oportunidad al ser humano, al hombre. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, tal vez nosotros no somos mejores que ellos, que estos reyes. Tal vez pecamos de forma diferente. Pero dice Juan, si alguno hubiere pecado, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos. En esta tarde, en esta hora, el Señor está dispuesto. Aquí está ese mismo Dios de misericordia, ese Dios que nombró a estos reyes, ese mismo Dios de amor está aquí con nosotros. Y también aquí está Jesucristo, aquel que fue al Calvario, aquel que fue al monte Gólgota para morir por nosotros. Aquí está el Señor Jesús dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero es necesario confesar nuestras faltas delante de Él, pedirle perdón, apartarnos del pecado y vivir en santidad, vivir en obediencia, para que Dios bendiga nuestros hogares. Ponte de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Y también ahí en tu lugar, o si quieres pasar acá al frente, si aún tú crees que el Señor no ha perdonado algo, y que eso que el Señor no ha perdonado tal vez le está dando derecho legal de operar al enemigo, es lo que te está trayendo maldición o que está trayendo destrucción a tu vida, a tu descendencia. Hoy eso se tiene que acabar, se tiene que terminar, se tiene que romper toda esa maldición. Y la única forma de romper esas maldiciones es confesando nuestros pecados a Dios, pidiéndole perdón al Señor y creyendo en el Señor Jesucristo. Alabemos a Cristo Jesús. Estoy rodeada por los brazos del Padre. Estoy rodeada por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh.
Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, solo tú eres el que otorga ese perdón. Aquellos hombres preguntaron: ¿quién es Jesús para perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí, Señor amado, recurrimos a ti, venimos delante de ti, porque tú eres el único que perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos que en la cruz del Calvario, nuestros pecados pasados, Señor, esos pecados que cometimos antes de venir a ti, ya han sido perdonados. Pero si te hemos ofendido, Señor, por desobediencia, porque también pecado es no hacer lo bueno, no hacer lo que tenemos que hacer, Padre. Si en algo te hemos desobedecido, Señor, si nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, de hablar, te hemos ofendido y le hemos dado derecho al lugar al enemigo, Señor, te pedimos que tú nos perdones en esta hora, que tú nos limpies, Señor, que toda ofensa, Padre, que hemos cometido delante de ti, todo aquello que puede causarte, Señor, molestia contra nosotros, contra nuestros hijos, hijas, te pedimos perdón, Señor, por nuestros padres, por nuestros abuelos, nuestros antepasados. Pedimos perdón aún por nuestros hijos, nietos, nuestra descendencia, Señor. Perdona y que el enemigo no tenga derecho legal sobre esos pecados, Señor, sino que ahora, Padre, seamos justificados delante de ti. Dice tu palabra que si alguno hubiere pecado, delante del Padre tenemos a un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos delante de ti, Señor. Límpianos, purifícanos y lávanos con tu sangre preciosa. Y que todo aquello que hicimos delante de ti, así como estos reyes que hicieron lo malo, Señor, que se descuidaron espiritualmente, que esa enseñanza nos ayude a nosotros, Señor, para no caer en lo mismo. Aprender, que podamos asegurarnos de aprender de nuestro pasado, de aquellas malas experiencias, de aquellos errores que cometimos nosotros o aún nuestros padres, Señor, que no volvamos a cometer aquello, sino que ahora, Padre, los que somos hijos, los que son nietos, bisnietos, Padre, que puedan vivir una vida que honre tu nombre, Señor, una vida íntegra delante de ti. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestras generaciones, Señor, que también ellos puedan agradarte y hacer lo bueno delante de ti, Señor. Muchas gracias. Vamos a salir. Que el amor de Dios, que la gracia de Cristo, la unción y el poder del Espíritu Santo se derrame sobre el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, y sobre todas las familias, Señor. Bendice a esta iglesia presencial y también bendice a la iglesia virtual, Señor. Prospérales en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y tu gloria, Señor. Tu iglesia te da la gloria, la alabanza, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder y la majestad. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 6 de la tarde, el miércoles a las 7 y el jueves por Facebook a las 10 de la noche en la oración. Y el viernes tenemos el estudio de mujeres, de hombres y de jóvenes. Viernes a las 7. No se lo pierdan. Dios les bendiga.